Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de nuestra tribuna abierta. En los últimos meses se ha hablado mucho de un posible cambio del modelo de financiación autonómica. El Gobierno ya ha dicho que no será por lo menos hasta 2014. ¿Y cómo afectará a Aragón? Para analizarlo, hemos juntado en esta mesa a 4 expertos que seguro que nos darán unas claves para interpretarlo mejor. Saludamos en primer lugar al consejero de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas. También nos acompaña José María Serrano, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza. Gracias por venir. Javier Nieto, decano del Colegio de Economistas de Aragón. Muchas gracias por acompañarnos por segunda vez. Buenas noches. Y es un placer, como siempre, que nos acompañe nuestro compañero José Luis Barero, jefe de Política del Alto de Aragón. Gracias. Hola, buenas noches. Pues vamos a empezar. Les recuerdo primero que ustedes también pueden participar desde sus casas, tanto en Twitter con el hashtag ZTVFinanciación o mandando un correo a tribuna@ztv.es. Y vamos a empezar por el principio, ese modelo de financiación, esa financiación autonómica, que es el dinero que las autonomías, las comunidades autónomas reciben del Gobierno central para desarrollar sus competencias. Este domingo, el Alto de Aragón analizaba la financiación autonómica y concluía que Aragón recibe 900 millones de euros menos al año, tanto por la crisis como por ese modelo de financiación que cambió en 2009 y que ha supuesto primar más la población del 94 al 97% respecto al modelo de 2001. ¿Qué significa todo esto? Pues que al primar más la población y ser Aragón una comunidad muy extensa pero menos poblada, pues nos afecta y nos perjudica. En primer lugar, opinión de la mesa, ¿cómo puede ser el futuro modelo de financiación que parece que se va a cambiar, consejero? Bueno, es decir, es obvio que el sistema que tenemos ahora de financiación no gusta ni siquiera a aquellos que lo propugnaron. Y por tanto, hay unanimidad en el Consejo de Política Fiscal, se manifiesta que hay que cambiarlo. ¿Cómo hay que cambiarlo? Ahí empiezan ya las complicaciones, porque claro, cada uno pretende aplicar una serie de parámetros que le interesan. Ahora, lo que sí que está claro es que este sistema hay que cambiarlo y lo que hay que hacerlo es que permita una mayor suficiencia de las comunidades autónomas, que yo creo que está rozando la insuficiencia. Por lo tanto, tiene que ir por ahí y después por respetar algunas peculiaridades de determinadas comunidades autónomas, como la nuestra, que luego veremos cuáles son, ¿no? Pero básicamente eso. Hay que cambiarlo, hay que dotarlo de una mayor suficiencia, pienso yo. José María Serrano, ¿hay que cambiarlo? ¿Cómo hay que cambiarlo? Bueno, yo creo que sí, lo acaba de decir el consejero, hay unanimidad. Hasta los que avalaron este mismo modelo cuando se creó en 2009, ahora hacen como que no viene con ellos, como que ellos no sabían que esto iba a ser así. De modo que sí, hay que cambiarlo. Yo creo que lo que hay que incorporar es, primero, transparencia. Lo que hay en el caso de la financiación autonómica en España es una queja unánime también de que nadie sabe quién es el beneficiado y el perjudicado por cualquier modelo de financiación, por cualquier sistema. Por tanto, lo primero que hay que incorporar es transparencia. Por eso yo creo que la noticia de que el Ministerio de Hacienda va a hacer públicas unas balanzas fiscales, por fin unas balanzas fiscales solventes y en las que haya un acuerdo por parte de los expertos, de los principales expertos, es importante. Creo que también, para que se garantice esa transparencia, las balanzas fiscales tendrán que ser actualizadas cada año, porque si no, las balanzas son muy sensibles al año que se tome. Hay años en que hay inversión extraordinaria de algún ministerio, del Gobierno central, en ciertas comunidades autónomas, y si tomas ese año salen unos resultados, y si tomas 2 años después, cuando la resaca de esa inversión ha pasado, pues salen otras. Así que transparencia en primer lugar, por supuesto suficiencia y también equidad, que yo creo que es una de las cosas que se echan de menos también en el actual sistema. Javier Nieto, ¿hay que cambiar este modelo de financiación? Bueno, pues yo estoy de acuerdo con lo que he oído. Creo que nadie está contento y creo que el tema es muy complejo, mucho. Y en los temas complejos lo que hay que hacer es un esfuerzo importante de tener claridad de ideas, conceptos claros, que se mezclan muchas ideas, muchos conceptos, y sobre todo hay que hacer un gran esfuerzo de sentar unas bases mínimas, un gran esfuerzo negociador de todos los partidos, sobre todo de los grandes partidos, para encarar un poco la negociación con los nacionalismos, hablemos claro, ¿no? Porque al final yo creo que un poco en el territorio común o en las comunidades pues que no tenemos problemas de nacionalismos, pues creo que podríamos ser capaces de llegar a consensos y acuerdos, marcos y de base importantes, duraderos y altruistas. Pero debemos llegar también a un consenso con los que no están contentos, con los que no tienen una visión tan solidaria como nosotros, y ahí creo que es donde hay que hacer un auténtico esfuerzo. Es muy complejo porque fíjese que el profesor Serrano ya hablaba de balanzas
con ese fiscales, balanzas. No hay un único método. Si hubiera un único método donde todo el mundo se pusiera de acuerdo, el tema sería más sencillo. Es muy complejo y requiere mucho esfuerzo negociador. José Luis. Hombre, hay que cambiarlo de forma radical y además es urgente hacerlo importante. Y hay que tener no solamente criterios económicos, sino también criterios políticos. Y yo creo que hay dos cuestiones fundamentales. Una, las autonomías no tienen sentido sin capacidad financiera, porque entonces no existiría el autogobierno. Y hay otro dato, es imprescindible que para hacer un nuevo modelo de financiación que no tenga que durar solo 5 años, sino que sea bastante más largo, hay que volver a evaluar cada una de las competencias, qué valor tienen cada una de las comunidades autónomas, para que nos entendamos o nos entiendan rápido. No cuesta lo mismo un alumno en Huesca que en Zaragoza, que en Barcelona, que en Madrid. No cuesta lo mismo una atención primaria o una atención especializada en Teruel, que en Valencia, que en Coruña o que en Asturias. Por lo tanto, no se puede hacer un sistema de financiación basado en un coste medio de las competencias o de los servicios, porque a partir de ahí ya empiezan los agravios, porque el diferencia del coste de los servicios es completamente. Eso se podía arreglar si se ponderasen bien las peculiaridades territoriales de cada comunidad autónoma, y ese precisamente es uno de los conflictos políticos que nos ha llevado pues, a tener ahora el peor modelo de financiación que hemos tenido desde que se empezó a aplicar en el 84, 86, si no me equivoco. Entiendo, consejero, que esas son las peculiaridades a las que se refería al principio. Bueno, lo primero es verdad, es decir, tenemos un modelo complicado. Yo creo que si alguien quiere que alguien sufra, es una tortura intelectual poder entender el modelo. O sea, decirle que se lo estudie para que lo explique y que lo entiendan los demás es complicadísimo. Por lo tanto, es verdad, una de las reclamaciones también mayoritarias es vamos a simplificar, porque es que hay veces que ni los que estamos ahí sabemos qué va a pasar, por ejemplo, con las liquidaciones anuales de hace 2 ejercicios. Estamos esperando a que nos venga esa liquidación porque no somos capaces de prever qué es lo que va a pasar. Eso no puede ser en un sistema de financiación, que te pueden caer más 150 millones o más 50 o menos 10. Es decir, no podemos tener un sistema de financiación donde no puedas prever qué va a pasar. Eso es la primera de las cuestiones, ¿no? Y luego, es cierto que la gente está ahí en comunidades descontentas, pero cuidado. Es decir, un sistema de financiación no debe hacerse para contentar a nadie. Eso es básico. Es decir, no podemos llevarlo al terreno político exclusivamente, porque ese es el error de los últimos 30 años. La asignatura pendiente de estos, desde la democracia, desde el año 78, es el sistema de financiación. Es decir, resulta que hemos considerado una organización territorial autonómica donde decimos que la sanidad al 92% o al 91% y la educación se la atribuimos también al 91% a las comunidades autónomas, y luego tenemos un sistema complicadísimo que se negocia por la puerta de atrás. Perdón, estamos hablando del estado del bienestar que tiene que estar al margen de las negociaciones políticas. Por lo tanto, hay que establecer unos parámetros objetivos que luego ahí tenemos que llegar a los intereses de Aragón. Es decir, los intereses de Aragón son el territorio. Aragón tiene un 3% de la población, pero tenemos un 10% del territorio. Tenemos dispersión, tenemos 2.550 núcleos que atender y por lo tanto tenemos que llevar nuestro estado de bienestar, lo tenemos que llevar a ese territorio que es el 10% de España. Eso tiene un coste, claro que lo tiene, en educación y en sanidad. Por ejemplo, un gasto medio de un instituto por alumno cuesta un determinado importe y en determinadas zonas del territorio cuesta 3 veces más esa plaza. ¿Por qué? Porque hay que llevar la educación hasta allí. Y la sanidad, llevarla a Benabarre o llevarla al Prepirineo o bajarla hasta la zona de Teruel colindante a donde está Valencia, pues tiene un coste. Es decir, eso es una de las peculiaridades. La dispersión, pero fundamental, que está recogida en el modelo, pero fundamentalmente la densidad que no aparece en el modelo. La densidad es importante porque podemos tener dispersión, muchos núcleos poblacionales, pero que sean importantes. Pero si encima esos núcleos poblacionales son pequeñitos, como nos sucede a nosotros, entonces se produce la dispersión en un terreno tan amplio. Entonces tiene que aparecer en la ecuación, tiene que considerarse, porque cuesta más. Y luego, el segundo factor, que no tiene que ver con territorio ni con población, es la composición de la población. Es decir, la pirámide demográfica. Nosotros tenemos una población excesivamente envejecida. Es decir, tenemos un 20% de mayor envejecimiento que la media española y un 40% de lo que se denomina sobreenvejecimiento a partir de 80 años, por encima de la media española. Si tenemos en cuenta que los gastos farmacéuticos, de atención hospitalaria, de atención primaria y todo lo que tiene que ver con la sanidad se dispara exponencialmente a partir de los 60 años,
hemos de tener en cuenta que el gasto sanitario, que es el 40% de nuestro presupuesto público, tiene que tener en cuenta que esos receptores de prestación de atención a la salud, o sea, generan un gasto por encima de si fuesen personas de 50 años. Por eso no estoy de acuerdo que intentan algunas comunidades autónomas desviar el mensaje a el gasto per cápita. No es lo mismo gente joven que gente no tan joven. ¿Pero hay visos de que eso se tenga en cuenta o no? No, yo creo que el gran problema es que en estos momentos el poder político de las comunidades que lo ejercen son Madrid, Andalucía, Cataluña y País Vasco, fundamentalmente, entendiendo que País Vasco, Navarra y Canarias tienen otro sistema de financiación que no son del régimen común, pero tienen mucho más peso político. Entonces el problema es que va a primar la renta per cápita y no va a tener en cuenta el resto de los factores. Y eso es un problema que arrastramos políticamente desde 1983, no es un problema solamente de ahora. ¿Y por qué? Porque no funcionan los mecanismos de solidaridad, ni funcionaron con la LOCA, ni con el Fondo de Compensación, no han funcionado nunca mecanismos solidarios, extrapresupuestarios, de financiación, que vengan a compensar lo que el consejero ha expuesto perfectamente de que nos cuesta en Aragón los servicios básicos. Y eso no sé cómo se hace, porque es verdaderamente el sistema bastante complejo, pero yo creo que es cuestión de voluntad política. Y ahí no he visto ningún gobierno, ni este, que tenga en estos momentos declarada una voluntad de mejorarlo, salvo que los varones territoriales, entre ellos la presidenta Rudy, tenga capacidad de presión para que se ponderen todas estas cuestiones peculiares de Aragón, ¿no? Bueno, habíais dicho hace un momento que el sistema era complejo, incluso una tortura, decía el consejero, sí, entenderlo. Pero nada es casualidad en la vida. El sistema es complejo porque lo han querido hacer complejo, y lo han querido hacer complejo no porque no supieran hacer un sistema sencillo, sino porque el sistema complejo se presta más a algo que ha estado en el corazón del sistema autonómico y de la financiación autonómica en España desde el principio, que es el bilateralismo. El gobierno central siempre ha preferido negociar gobierno a gobierno y negociar una prebenda por aquí, una prebenda por allá, ahora te compenso con esto, luego te compenso. Por eso hay tal cantidad de fondos de transferencia de recursos, porque con unos compensan o animan a unos, con otros a los siguientes, con terceros al tercero que entra por la puerta, y por eso el sistema acaba siendo complejo. Al gobierno central siempre le ha venido bien la tendencia jacobina, ¿verdad?, en lugar de la federalista, que fue la primera que intentó hacer el sistema de financiación de todo el Partido Socialista, lo perdió en los años 80, y a los demás partidos la tendencia centralista es evidente, y efectivamente es una cuestión de tener mayores armas de negociación política y de reparto de poder. ¿Cómo se rompe eso? Pues con mucha solidaridad y mucha generosidad. Y yo no sé si están las épocas para ese tema, pero vamos, el consejero supongo que tendrá algún dato de que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sí que empieza a haber comunidades autónomas, incluidas del PP, en las que empiezan de alguna manera a pedir un cambio serio de las bases del sistema de financiación, y eso es lo que en el futuro sí que a los aragoneses nos puede mejorar la situación. Nunca hay bien, pero sí nos puede mejorar bastante. En el Consejo de Política Fiscal, en todos los consejos a los que yo he asistido desde los últimos 2 años, en todos se manifiesta por todas las comunidades autónomas, sin excepción, que toca cambiar. Toca cambiar como si parece que es que llevamos 3 años de aplicación del sistema. Toca cambiar, por tanto, toca cambiar. Lo que ya no veo yo tan claro es que todo el mundo cree que hay que cambiar porque posiblemente yo vaya a ganar. Y por eso insisto, lo he dicho antes, tenemos que excluir el modelo de la negociación política porque pues las tendencias políticas cambian cada X años y eso es bueno en democracia, unos ganan, otros pierden, etcétera. Por tanto, eso va a seguir sucediendo, es lo que tiene que suceder en democracia. Y no podemos vincular el sistema de financiación autonómica a que cada 3-4 años, según el vuelco político, haya que hacer un nuevo modelo. Hay que hacer un modelo pensando en la gente. Es que es la gente la que recibe la financiación de los servicios. Es decir, a ellos tenemos que darles la prestación y tenemos que pensar en ellos. Y tenemos que hacer un sistema que sea de alguna forma estable, que dure 10 años, que dure 15 años. ¿Cómo se hace? Pues primero, con dosis de generosidad, como han dicho por ahí también. Pero generosidad no significa renuncia. No, significa sentido de Estado. Y a lo mejor hay que recuperar el sentido de Estado. Es decir, España, es decir, Estados Unidos, Suiza, Alemania, etcétera, son federales unos, otros Italia, autonómicos como nosotros. O sea, no se están planteando cada 3 años, como nosotros, cada 3 años la modificación. En Alemania se lo están planteando. Ahora hay que cambiar el modelo. Pero bueno, llevan ya unos cuantos años con 20 algo, ¿no? Efectivamente, 20. ¿No? Bien, vale, pues está muy bien. Pero eso es lo que yo creo que hay que buscar, es un modelo estable
objetivo y que no por la puerta de atrás decir, bueno, los que yo considero que tienen presión política y no han salido beneficiados o no lo suficiente el modelo de financiación, después por detrás con los fondos de inversión o con lo que está fuera del sistema de financiación los compenso. No. Es decir, vamos a hacer un modelo pensando de verdad en la gente. O sea, sí que la prestación de sanidad, educación y servicios sociales, que es lo importante, el 66% de las comunidades autónomas, es que eso es fundamentalmente el sistema de financiación autonómico. Es decir, es que estamos hablando de los 3 pilares fundamentales. Pues pensemos un poco en las personas. Yo, vamos a ver, lo que pienso es que estamos todos de acuerdo en que es bueno simplificarlo, ¿no? En que es bueno el que no haya un debate cada 2, 3, 4 años de que este modelo no funciona y que hay que revisarlo. Entonces tenemos que tener una visión a largo plazo y yo no veo otra manera de que se haga a través de un acuerdo político, consejero. No sé, los técnicos aquí podrán hacer unas balanzas de una manera o de otras, podrán simplificarlas o no, pero aquí o son nuestros políticos los que cogen el toro por los cuernos, se lo toman en serio, que no es que no se lo tomen, pero tienen una visión a largo plazo y llegan a un acuerdo marco. Y hablemos claro, cuando los dos partidos más importantes, yo lo digo muchas veces, cuando los dos partidos más importantes que aglutinan el 80% prácticamente de los votos de la nación en temas estratégicos no llegan a acuerdos de mínimos y de base, pues tenemos un problema, los ciudadanos tenemos un problema y yo sí que les reclamo a nuestros políticos eso y creo. Yo sé que has dicho 2 veces que no va por la vía política, pero yo no veo otra manera, no sé por dónde va. Los técnicos podrán hacer sus trabajos o no, pero al final es un tema de voluntad política y de visión a largo plazo. Eso es. Cuando me refiero a que no tiene que haber debate político, me refiero a que no tiene que haber chantaje político. Claro. Sin duda ninguna tiene que resolverse en el foro político. Es que al margen de la política no me interesa las decisiones que puedan tomar, tienen que tomarse en foros políticos. Pero no puede haber chantaje político como ha habido permanentemente con el cambio o la presión. Eso es lo que hay que excluir. A eso es a lo que me refiero. O sea, me refiero a eso. Y por lo tanto, si somos capaces estoy de acuerdo en eso, de orientarlo por ahí, pues hay que tener ese altruismo que decíamos antes. Por ejemplo, en Aragón, es decir, nosotros ¿qué tenemos que decir? Nosotros tenemos, es decir, Aragón es algo parecido, por ejemplo, en población, pues a Baleares, a Extremadura y a Murcia, poblaciones parecidas, ¿no? Pero dice, bueno, pues como poblaciones parecidas, el gasto pues tendría que ser igual para financiar. Y dice, pues claro, nosotros tenemos 732 municipios. Mal, ya tenemos 255 núcleos, pero de municipios 732. Claro, Murcia, que es más o menos como nosotros de población, tiene solo 45 municipios. Y encima nosotros tenemos el 10% del territorio. Murcia tiene el 2%. De 5 veces menos, o nosotros 5 veces más que Murcia. Por lo tanto, llevar el estado del bienestar a ese territorio que es 5 veces más con el mismo número de personas, eso tiene un coste. Eso es lo que hay que introducir, en nuestro caso, alguna comunidad autónoma también, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que hay que implementar, que no está suficientemente considerado. Es más, en el ejercicio, en el modelo del 2009, cuando se cambia el modelo anterior, el 2001, se cambia al revés. Es decir, la población que nosotros tenemos poca pesa más, mal. Después, el número de núcleos y demás que nosotros tenemos, hay una dispersión, pierde poder. Los parámetros de envejecimiento, por ejemplo, a los envejecimientos le dan el 8% nada más y a la juventud de la población el 16%. Cuando nosotros tenemos mucha población envejecida y muy poca población joven. Es decir, es que se movió todo al revés para Aragón. En el modelo del 2009 se hace justo lo contrario de lo que interesa a Aragón. Claro, eso da unos resultados. Porque se movió todo, efectivamente, para contentar a ciertas demandas, que eran las que tenían poder político en ese momento, y ciertas presiones que se ejercían en ese tiempo y funcionaban. Es verdad que el gobierno de Zapatero cedió porque fue la presión más gorda del chantaje nacionalista del propio tripartito. Entonces, no era CIO quien estaba, pero también está cediendo el gobierno actual, a lo mismo por intentar parar los temas. Pero el PP tampoco protestó. El PP, cuando vio que Cataluña salía más o menos bien parados y ellos podían defender un buen acuerdo allí, no se plantó en el modelo de financiación. Porque el sistema tiene algunas trampas perversas. Pero es verdad lo que dice el consejero, se dice claro que tiene trampas, y es verdad lo que dice el consejero de que se cambiaron al revés todos los baremos cuando se tenían que haber hecho una redistribución de los elementos solidarios, territoriales y poblacionales que nos hicieron. Eso es cierto. Pero, y veníamos del 2001, no me equivoco, 2005, del sistema anterior, que nos había dado una relativa calma
durante 2 años. ¿Cuál es el problema de ahora? El problema de ahora es que hay crisis, que no hay fondos europeos, que no hay financiación extrapresupuestaria para proyectos emblemáticos o de gloria para que nos ponen en marcha, y que por lo tanto se están quedando colgados casi todas las comunidades autónomas, Aragón en el sentido de las que mejores estamos, porque hemos sido bastante más prudentes en todo lo que hemos hecho, pero están quedando, por ejemplo, Valencia y sitios que son páramos, por aeropuertos enloquecidos, aquí tenemos el de Huesca, que tampoco... En todos esos proyectos los tienen que financiar. ¿Y dónde van a financiarlos? Al sistema de financiación, y esa presión la vamos a tener ahora entre lo que queda de 2014, que es cuando se va a negociar el nuevo modelo. ¿Qué puede pasar? Pues yo tengo mis dudas de que tengamos capacidad para aguantar la embestida. Ahora, me gustaría, de verdad, vamos, aplaudiría con las orejas si es verdad que sale lo que usted dice del tema de que nos olvidemos de politiqueos y de partidismos y vayamos al debate político de fondo con elementos constantes y un modelo sostenible en el tiempo. Ojalá. José María, aparte de que nos explique la perversidad del sistema, sí me gustaría que nos dijera cuál debería ser ese modelo que respetase los principios de la financiación autonómica, de autonomía financiera, coordinación y solidaridad. No sé si tiene una idea de cómo debería ser para que todas las comunidades por lo menos estuviesen suficientemente dotadas. Vamos a ver, hay otra cosa de la que no hemos hablado hasta ahora y también es necesaria en el nuevo modelo, y es que se perciba la corresponsabilidad fiscal, que es un tema que hasta ahora no se ha percibido. Que también por eso, esta es una de las trampas que yo decía del sistema, de las perversidades del sistema, porque a algunas comunidades autónomas también les iba bien un sistema de negociación bilateral donde al final obtenían la financiación por la puerta de atrás, y eso hacía que luego no se tuvieran que retratar ante sus contribuyentes. De modo que eso es una de las trampas que yo decía que existe en el sistema. De todos modos, en el momento actual la situación es verdaderamente compleja, porque hasta ahora no hemos sacado una de las cuestiones que tiene que estar encima de la mesa necesariamente, ¿no? Pero la comentabas tú ahora mismo, la crisis. Claro, el modelo de 2001 no solo funcionó bien, es que funcionó en una ola de expansión económica, donde casi todo funciona bien. A veces disparatadamente, pero desde luego con holgura financiera, no hay problema de holgura financiera. El desgraciado modelo de 2009, al que ahora ya podemos apellidar así o calificar así, porque efectivamente ya nadie lo quiere. No, porque además se hizo pensando que todavía éramos ricos y empezábamos a ser pobres. Bueno, no, el año 2009 fue uno de los años en los que se hizo una transferencia más disparatada, iba a decir generosa, pero como no se trata de generosidad, sino de disparatada de las comunidades autónomas, de la que ahora todavía estamos pagando las consecuencias, ¿no? Así que, efectivamente, yo creo que el problema del modelo de 2009 es que también nació en una época de crisis sin ser consciente de la entidad, de la magnitud de la crisis y sin ser conscientes de lo que se venía encima. Así que ese modelo, pues lógicamente ahora está funcionando todavía mucho peor de lo que estábamos pensando. Pero yo quisiera echarnos un jarro de agua fría, pero en fin, un poco de... Yo temo que se está abriendo un consenso entre muchas comunidades autónomas, ámbitos políticos, técnicos, etcétera, en el que la nueva vuelta de tuerca va a ser dándole un mayor peso todavía más a la población. Y por tanto, yo creo que eso efectivamente a nosotros nos perjudica clarísimamente. Pero yo temo, la Generalitat de Valencia presentará dentro de unos días un modelito, pero el profesor Barea nos hizo el otro día un anticipo en la Real Academia y la cosa estaba muy clara en qué dirección iban. Madrid le va a apoyar y a Cataluña Madrid le va a apoyar, a Cataluña le viene muy bien. Efectivamente. Eso es obvio, pero también es cierto que si se sacan elementos de solidaridad y de corrección y se aplican otras normas estatutarias, no solamente el sistema de financiación, por ejemplo en la comisión bilateral, si se ejecutan los presupuestos de las inversiones del Estado que tienen que ejecutar y si los remanentes que quedan te los dan a la comunidad autónoma para que tú los gestiones, pues habría las posibilidades de moverse en unos ámbitos bastante razonables. El problema es que yo me temo es que eso no se vaya a dar porque el Estado no tiene dinero y tampoco está adelgazando lo que tiene que adelgazar el Gobierno central, porque no tiene sentido mantener ministerios que no tienen competencias, que están completamente transferidos con secretarías de Estado para hacer las normas de base, valdrían. Pero mira, una de las cosas y entonces todo ese dinero se está gastando en otros sitios y no va a las compensaciones que tienen que salir de los fallos que presente el sistema o el modelo, como lo queramos llamar. Decía que una de las cosas que yo creo que a Aragón nos vendría bien es
que desapareciera otra de esas perversiones del sistema. En el modelo de financiación en España nunca se ha premiado a los que cumplen y nunca se ha castigado a los que delinquen, entre comillas, delinquir, a los que hacen trampas, a los que no lo hacen bien. Y yo creo que esa es una de las reivindicaciones que habría que asumir, porque esa es una reivindicación blanca, o sea, nadie se puede oponer a eso, excepto aquellos a quienes lógicamente interesa el trapicheo, ¿no? Pero yo creo que esa es una de las cuestiones en las que Aragón también podría salir ganando. Y algo así ha de aparecer si queremos que el sistema sea sostenible, si queremos que no sea un sistema para 5 años, sino que sea un sistema que pueda durar 25 años, como el alemán que decíamos, o como otros, ¿no? Sí, me parece, no sé qué opinan ellos, pero vamos, yo creo que esa respuesta... ¿Se debería castigar a las comunidades incumplidoras y premiar a las que cumplen? Yo puedo decir que sí, o sea, nosotros hemos cumplido los objetivos del déficit, sin duda ninguna, y somos de los mayores defensores del cumplimiento del objetivo del déficit, porque es que hay que normalizar las cuentas públicas, es decir, porque si nosotros ahora, si hacemos un análisis, es decir, y vemos los problemas que tienen las comunidades autónomas para ejecutar sus presupuestos, si descontásemos el capítulo tercero y viésemos lo que es el saldo primario, es decir, ingresos menos gastos corrientes, hay muchísimas comunidades autónomas que dan superávit, muchísimas, la mayoría, es decir, la perversión en este caso, el roto lo está produciendo el pago de los intereses de la deuda atrasada que tantísimo daño está haciendo en este momento los presupuestos que tan escasos son. Si Aragón fuesen 200, el año pasado fueron 250 millones, hablo de memoria, 250 millones a sanidad, a educación, a prestaciones sociales, etcétera, es mucho dinero, es decir, muchísimo dinero. Por lo tanto, el gran problema en estos momentos, no de las comunidades autónomas, sino de España, en los presupuestos de este año me parece que son 42.000 millones solo en intereses, casi nada. 42.000 millones. Las comunidades autónomas son cerca de 6.000 millones, todas las comunidades autónomas. Es decir, estamos hablando de 50.000 millones que paga España, el territorio España como nación paga 50.000 millones de intereses. Casi nada, lo que significa la mitad del sistema de financiación autonómico, que son 120.000 euros. Por tanto, bien, eso lo tenemos ahí. El que cumple, el que ayuda a normalizar las cuentas, que es solidaridad, porque es que cuando hablamos de solidaridad hablamos a la hora de repartir, pero la comunidad autónoma que cumple las cuentas está haciendo un ejercicio de solidaridad con las demás, porque quien cumple después es España como país, y nosotros contribuimos a que cumpla España. Y si hay 6, 7, 8 comunidades que cumplen, eso es por un ejercicio de solidaridad. Y por lo tanto, a mí, yo lo digo siempre, no me gusta hablar de premios y castigos, pero una sociedad que no reconoce al que lo hace bien está fracasada a no prosperar, a fracasar, en el sentido de que ¿para qué lo vas a hacer bien? Entonces sí que es cierto que hay que hacer, pues eso tendría que estar ahí. Por otra parte, si va a ser importante la población, bueno, vale, la población tiene que ser muy importante, porque se trata de personas, las receptoras de servicios públicos, pero la cuestión es cómo matizamos, o cómo esa población ajustada, qué ingredientes introducimos. Y vuelvo a lo mismo, es decir, una persona de 75 años no necesita la misma atención del estado del bienestar que una persona de 50 años. Y por tanto eso hay que ponderarlo. Y eso es personas, eso es población. Pero que se pondere eso, ¿no? Y eso sería más que suficiente en el caso de Aragón para cumplir las expectativas. Por otra parte, es cierto también lo que he dicho, lo de la corresponsabilidad fiscal. Sí, eso me parece a mí muy importante, lo de la corresponsabilidad fiscal. Se debería incorporar al sistema. El observatorio, me gusta, porque ¿qué piensa cuando estos observatorios que hacen preguntas, hay un observatorio fiscal que hace preguntas a las personas y les pregunta, ¿usted quién cree que gestiona la sanidad? Entonces, unos contestan el Estado, otros... Bueno, pues el 70% no acierta. Es decir, la sanidad, que es una gestión autonómica, el 91%, 92%, pues el 70% no aciertan, o cree que es compartida, o cree que lo gestiona el Estado, es decir, ni siquiera hemos sido capaces de comunicar que hay una serie de servicios, de prestaciones de servicios, que las hace fundamentalmente la comunidad autónoma. Y la misma pregunta cuando se le hace al ciudadano, es decir, ¿quién cree que recauda? Pues nuevamente hay un error. Y luego además voy más allá, es decir, a veces el problema es que
caramba, que cuando está muy cerca la gestión política de, por ejemplo, subir impuestos o de, pues se tiende, pues por la puerta de atrás no subo los impuestos, pero malgasto. Es decir, yo estoy en contra de subir los impuestos, me he manifestado muchas veces, pero eso no impide el rigor económico a la hora de gastar. Seamos rigurosos. ¿A qué se refieren exactamente con la corresponsabilidad fiscal? A que el ciudadano tenga claro que el impuesto que se le recauda, que se le pide, exactamente, qué nivel de gobierno es el que se lo pide y qué nivel de gobierno es el que lo gasta. La gestión de los tramos autonómicos de los impuestos. Yo en el tema de los impuestos sí que quería hacer dos reflexiones que me imagino que, en fin, por generales que son, me imagino que estaréis de acuerdo, pero que son importantes. Si hablamos de la financiación autonómica, tenemos que pensar siempre que hay que coordinarla perfectamente con esta reforma fiscal que se le ha encargado al profesor, al catedrático Lagares, y que hay una comisión de estudio para hacerla. Creo que ya que queremos un poco simplificar el modelo, no nos precipitemos, vamos a hacerlo bien, vamos a intentar, eso es, que sea sostenible, muy bien, pero vamos a coordinarlo muy bien con los impuestos que recauda el Estado, porque de ellos nos nutrimos además las comunidades autónomas en unos porcentajes variables que han sido crecientes en el tiempo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro me gustaría hacer otra reflexión, y es la siguiente. España, con la capacidad normativa que tienen las comunidades, quitando las comunidades históricas que tienen pues un convenio o un concierto, la verdad que se ha convertido en una maraña de normativa dispersa fiscal de todo tipo. Y está haciendo que en algunos casos haya distorsiones importantes y haya competencia territorial que yo creo que no es buena ni es sana. Yo creo que habría que coordinar todo este debate de la financiación autonómica con la reforma fiscal nacional, y habría que simplificar, coordinar y homogeneizar y simplificar toda la maraña normativa que hay en las comunidades autónomas. Creo que eso... Me van a permitir que introduzcamos un tema que ya ha salido lateralmente, que es el tema de ese régimen general y ese régimen foral. También el insular, pero yo creo que con el insular la gente no se mete tanto como con el foral. Ese régimen que afecta a Navarra y al País Vasco, que ellos recaudan los tributos y dan un cupo en el caso del País Vasco y una aportación en el caso navarro a esa caja común. Este sistema ha sido muy criticado, algunos partidos dicen que directamente se quita algunas comunidades. ¿Es justo? ¿Es revisable? ¿Se va a hacer? ¿Se va a revisar? Vamos a ver. Constitución. Vamos a ver. Ya tiene un problema. Bueno, empiezo. Sí. Desde mi punto de vista, el concierto o el cupo es el pecado original del sistema de financiación autonómico español. Y por tanto, como pecado original, es muy difícil de quitar incluso de lavar. De modo que es un problema que ha pesado y que sigue pesando en todos, porque es una fuente de desigualdad clarísima, una fuente de desigualdad que desde mi punto de vista no tendría por qué serlo si estuviera bien calculado el cupo, porque el cupo, como cualquier otro modelo de acuerdo de reparto de los ingresos y los gastos, se puede establecer de un modo equitativo. El problema es que no está calculado razonablemente. El problema es que no está calculado razonablemente en muchísimos sentidos. Pondré un ejemplo de mi mundo universitario. En el cupo no está contemplado que el gobierno vasco o el gobierno de Navarra contribuyan a la política de investigación española. Sin embargo, los investigadores de las universidades del País Vasco o de Navarra concurren y piden y se les concede financiación en proyectos de investigación. Esto no tiene sentido. ¿Pero quién ha establecido ese cupo, o sea, esa cuantía o esas... Ese cupo se establece por un acuerdo entre una negociación entre las diputaciones forales y el gobierno vasco de un lado y el Ministerio de Hacienda por otro. Pero ese cupo desde el principio se estableció muy generosamente para que esas comunidades autónomas, especialmente el País Vasco, digamos, entraran en una vía de concordia, y nunca se ha revisado a fondo. Y como se ha creado un derecho, pues ese derecho ahí persiste. Los últimos estudios hablan de que tendrían que aportar, si estuviesen en régimen general, hasta 7.000 millones de euros más al año a la caja común. Sí, pero no solo eso, como yo ponía como ejemplo concreto, y no beneficiarse de muchas de las
políticas generales de las que se benefician. Por ejemplo, la reforma urbana de Bilbao, que es una ciudad que ha quedado estupenda, ha sido financiada en parte por el conjunto de España. No tiene sentido, porque eso no está contemplado en ¿Y eso no se revisa? ¿Cómo se revisa el resto del sistema de financiación? Voy a poner un ejemplo muy rápido y muy claro. Hay empresarios y empresas aragonesas que se instalan en una sede social en Tudela para no pagar los impuestos en Aragón, porque les sale mucho más barato. Ya con ese ejemplo, si unimos al de la investigación, yo creo que hay es otro de los agujeros que tiene el sistema de financiación. Es decir, todo es un poco cierto. Es decir, sí que es verdad que originalmente se toma esa decisión en la Constitución, sin embargo, yo desvincularía el hecho de que en la Constitución aparezca esos sistemas forales de financiación con el hecho del cálculo del cupo que no está dentro de la Constitución. Y por lo tanto, el meollo es precisamente, como bien has dicho, es el cálculo de ese cupo, ¿verdad?, de esas aportaciones de esos dos territorios, que la media suele ser cerca de un 60% por encima de la media del régimen común. Imagínense ustedes, ¿no?, lo que significa. Por lo tanto, eso, bueno, pues cuando el cupo se renueva, se revisa cada 4 o 5 años, cuando toque, habrá que ver. Luego, además, es decir, esos territorios no hacen una aportación a los mecanismos de nivelación del resto de las comunidades autónomas. Ese es el problema. El principio de solidaridad, de que cuando una comunidad autónoma hay que ayudarle porque necesita ayuda, esa ayuda sale del resto de las comunidades autónomas del régimen común. Bueno, hay cosas que hay que hablar y, por lo tanto, hay que hablar de todo el sistema de financiación. Y luego ya, por supuesto, también mencioné, en ocasiones se produce una competencia desleal. En el caso nuestro, que estamos al lado del territorio, ¿verdad?, donde nos provoca una cierta deslealtad con unos instrumentos que no tenemos nosotros y que en cierto modo financia el Estado español a ese territorio que también es España. Exenciones a empresas. Es decir, forma parte de la revisión que yo creo que hay que hacer si se quiere hacer de verdad. ¿Y se hará? No lo sé, es decir, ¿Es optimista? Es decir, yo lo que más me interesa es que en el modelo que se aplique sea de tal forma que no produzca injusticias en Aragón. Aparte de estas que ya están. Y lo demás, pues bueno, es de mayor calado. Y que no nos obliguen a aplicar el céntimo sanitario. No, es decir, yo no estoy de acuerdo con la subida de impuestos y no hemos aplicado el céntimo sanitario, hemos dicho que no lo aplicaríamos. Pero ¿es posible compensar las carencias del sistema de financiación con una política impositiva propia? Cambiando la cesta de impuestos, suprimiendo algunos de ellos, facilitando actividades productivas. ¿Usted no cree que es posible? Y no sé si se está haciendo. No lo sé. Meterlo eso dentro del sistema de financiación quizás sea demasiado complejo, ¿no? Pero precisamente la corresponsabilidad de la que hablábamos es eso. Es esa, la corresponsabilidad es tu capacidad normativa y tu gestión en los toma tramos la del decisión IRPF. de que no quiere gravar, no quiere subir la presión fiscal. Eso es la corresponsabilidad, que los ciudadanos lo sepan. Pues no subimos los impuestos, a cambio sabemos que tenemos esos recursos para distribuirlos y asignarlos de la manera que corresponda, pero eso es corresponsabilidad, nos hacemos responsables de los ingresos y de los gastos, ¿no? Es decir, pues es una decisión nuestra. Lo que más interesa en el modelo nuevo es que se tengan en cuenta esas peculiaridades que nosotros tenemos. Y yo creo que eso es lo realmente importante para nosotros, para Aragón. Vamos a hablar de las balanzas fiscales que, como comentábamos al principio, tampoco es una cosa que se haya hecho automáticamente, que todos los años dicen que a finales de este año vamos a tener publicadas esas balanzas fiscales de las comunidades autónomas en las que se refleja pues cómo van de ingresos, cómo van de gastos, cómo gastan lo que reciben. En las últimas, como publicábamos en Heraldo de 2005, Aragón más o menos estaba en la media, en algunos casos en 4 de las 6 balanzas, como decimos, hay muchos modelos de medir, que aportaba un poco más de lo que recibía. Más o menos, ¿por dónde creen que van a ir los tiros en estas nuevas balanzas? Yo digo que nos vamos a quedar igual, de los 14 del régimen común estamos justo en el 7º. Sí, pero ¿con qué el Ministerio puede crear hasta 10 metodologías diferentes para hacer balanzas? ¿Cuál utilizamos? Y según la que utilicemos, pues nos da una cosa. Por ejemplo, la que utiliza Cataluña, la que utiliza solo Cataluña, da un resultado que no es el que corresponde con el modelo realmente que debe de usarse para calcular la balanza, ¿no? El carga-beneficio. Sí, hay unos importantes, de menos 4.000 a más 16.000, hay unas diferencias brutales. Por lo tanto, pongámonos de acuerdo con el método, la metodología de calcular la balanza. Y eso es importantísimo porque el resultado va a ser totalmente distinto, desde un positivo importante a un negativo importante. Eso es lo primero, hasta el punto de que el Ministerio ha llegado a publicar 6, 7, 8 balanzas diferentes con distintas metodologías para un mismo año.
Eso es lo primero que hay que ver, qué metodología usamos, y ahí mejor lo explicará José María, pero ese es el tema. Usar, pues, más que cuál vamos a usar. La que está usando el Ministerio. ¿Y cuál es? No, vamos a ver, hay básicamente dos formas de establecer una balanza fiscal. Una balanza fiscal, para que nos entienda todo el mundo, es un registro en el que se cuentan los ingresos que el Estado obtiene en una comunidad autónoma y los gastos que el Estado o las administraciones públicas ejecutan en esa comunidad autónoma. De modo que si hay más ingresos que gastos, significa que esa comunidad aporta al conjunto. Si hay más gastos que ingresos, esa comunidad recibe del conjunto. En el caso de España, como es lógico, las comunidades con menos niveles de renta, con menores niveles de renta, son comunidades que reciben del conjunto. Las comunidades con mayores niveles de renta son comunidades que aportan al conjunto. Esto sale con matices, si se hacen bien con casi todas las balanzas. Luego las balanzas se pueden calcular básicamente de dos formas para que se nos entienda. Una es el registro de caja, simplemente cuánto se gasta materialmente y cuánto se recauda materialmente, y otra es cómo se comparten lo que llamaríamos los gastos comunes. Por ejemplo, a una comunidad autónoma como Cataluña le corresponde imputarse como gasto lo que la parte que corresponda porque la Confederación Hidrográfica del Ebro gestiona el Ebro desde que entra en Cataluña hasta el final. Le corresponde a Cataluña, aunque ese gasto se materialice teóricamente en Aragón, en la sede de la comunidad, pero luego se está materializando también allí, lógicamente. ¿Tiene que imputarse ese gasto Cataluña o no? Bueno, pues en la balanza que hizo la Generalitat, o que está manejando la Generalitat, no está computado. Ahí está el truco, ¿no? En esas cosas. El ejemplo del AVE, ¿no? El ejemplo del AVE es que es palmario. Claro. En el cómputo, bien sea el modelo de carga-beneficio o el dinerario, bueno, pues como por ejemplo el AVE, una vez que sale desde Zaragoza hasta Barcelona, el tramo que está construido en Aragón no es inversión en Cataluña, cuando resulta que el 80% de los usuarios de ese tramo son los que van a Barcelona. Sí. Con un método sería inversión de Cataluña, con otro método sería inversión en Aragón. ¿Qué diferencia, no? Claro, por eso utilizan un mecanismo, un método, la metodología que interesa, pues bueno, sale lo que sale, ¿no? La que se utilizó en el caso de las balanzas en Cataluña es una metodología que no tiene ninguna credibilidad técnica, para decirlo así de un modo claro y rotundo. Políticamente sí, claro. Políticamente sí. Al margen de esas balanzas que usaron ahí, con los datos que previsiblemente se hagan públicos a finales de diciembre, ¿realmente Madrid y Cataluña tienen derecho en esa reivindicación que dicen que aportan mucho más de lo que reciben o no? ¿Cómo cree que va a ser? Yo creo que algún ajuste sí que hay que hacerles. Yo también, dentro de la exageración, sobre todo en Cataluña, no Madrid, dentro de la exageración y de entre comillas, manipular las balanzas y los datos que dan, yo creo que sí que hay que estudiar. El modelo tiene que ser más ponderado. O sea, y en ese sentido, alguna queja sobre cómo se reparte y cómo se distribuye, en una pequeña parte tienen razón. Ahora, dicho esto, todo es muy relativo, porque hay que ver siempre las obras en conjunto. Por ejemplo, lo del AVE que habéis puesto y lo de la Confederación Hidrográfica del Ebro es perfecto. O sea, 8 comunidades, y para ellos es como si no se invirtiera nada, cuando todo el beneficio, gran parte del beneficio va en el territorio catalán, sea el AVE o sea las políticas hidráulicas, ¿no? Bueno, pues esas cosas hay que mirarlas, porque no llega por una vía, les llega por otra. Y entonces, por lo tanto, hay que tener otro criterio diferente, más sostenible y más solidario. Pero pienso, vamos, no sé. ¿Qué opina el resto de la mesa que se acaba ya? Sí, muy rápidamente. Sí. Yo creo que uno de los principios que también se está abriendo camino, efectivamente, como parte del consenso sobre la reforma, es que se respete el principio de ordinalidad. Es decir, que una comunidad autónoma, después de la intervención de los ingresos y gastos del Estado, no se retrase o avance respecto a otra en términos de riqueza. Es decir, que ese principio yo creo que también es uno de los que... y yo creo que hay un principio que casi no hemos hablado, es decir, que es el de solidaridad. Es decir, que cualquier modelo que utilicemos,
que no se perjudique el principio de solidaridad, porque al fin y al cabo de lo que se trata es que de aquellos que reciben mucho, una parte de lo que suerte tienen de tener una buena economía, una parte la tienen que destinar a aquellos que más lo necesitan. No podemos abandonar el principio de solidaridad, no porque está en la Constitución, sino porque es una obligación. Hay que ayudar a los que más necesitan. Yo haría, perdona que interrumpa, un apunte muy rápido. Además, esos datos están. O sea, a Cataluña le interesa que crezcan en Aragón, porque si crece Aragón, crece el consumo y casi todos los productos que se consumen en Aragón tienen origen en Cataluña. Sí. Es una regla de tres fácil. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo. Creo que por lo que he leído en algún medio nacional, está haciendo ahora, desde la última reforma de la ley de financiación autonómica, creo que estaba haciendo bastante más esfuerzo Madrid que Cataluña. Sí. Se está concentrando mucho en Madrid y las quejas de Madrid creo que están bastante sustentadas. El otro día en un medio, en la televisión, escuché al presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid que daba unas cifras que las presumo ciertas porque no las va a dar falsas e impactaban. Decía que Madrid recauda de la agencia tributaria 66.000 millones de euros al año, Cataluña 27.000, Madrid percibe 11.000 y Cataluña percibía 15.000. Y sí, eso es... Bueno, realmente, es decir, si vemos el principio de autonomía financiera, Madrid es autónoma financieramente porque recibe más del 100% que necesita del sistema de financiación, no así Cataluña. Sin embargo, Cataluña tiene un PIB superior al de Madrid. Es decir, y además tiene una gestión peor porque resulta que está súper endeudada. Es decir, por lo tanto, también tiene mucho que ver cómo se han gestionado las cuentas. No solo son los fríos números de la financiación o de lo que se necesita. O sea, sino también dijo, perdón, el presidente de la comunidad, que a mí me llamó mucho la atención, con 700.000 habitantes menos, la Comunidad de Madrid y un tipo marginal de 4 puntos menos que Cataluña, recauda más por IRPF que Cataluña. Se ha acabado nuestro tiempo, me van a permitir que haga un mínimo resumen de lo que se ha hablado en esta mesa. Parece urgente y radical ese cambio del modelo de financiación porque no funciona. Desde 2009 ha cambiado mucho la situación. Se espera que sea ese nuevo modelo que siga siendo solidario, como marca la Constitución, más transparente y más equitativo. Sobre todo, también, que se simplifique el modelo para que todos lo puedan entender, incluso los que tienen que tramitarlo, que se pongan en marcha un mejor funcionamiento de esos principios de solidaridad, tener en cuenta la crisis, que eso es inevitable, y me ha encantado también lo de la corresponsabilidad fiscal, saber exactamente qué impuestos se recaudan y a dónde van, y que se premie a las autonomías cumplidoras y se castigue de alguna manera a las que no lo sean. ¿Les parece más o menos que podemos resumir así esta mesa? Sí. Bueno, ha sido un placer tenerles en esta mesa. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Y a ustedes ya saben que les esperamos aquí la semana que viene con una entrevista. Muy buenas noches.